Dios les bendiga, amados de Dios, bienvenidos. Continuaremos con el estudio La resurrección de Jesús el Cristo. Esta es la parte 3. Anteriormente vimos cómo luego de resucitar, Jesucristo hizo diferentes apariciones tanto a las mujeres que le seguían como a sí mismo a sus discípulos y seguidores, llegando incluso a confrontar su incredulidad. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Jesús el Cristo anteriormente a sus discípulos le había enseñado que era Dios y cómo debía de adorársele. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí está la diferencia. Dios es espíritu, en oposición a Jesucristo, al que sus discípulos veían, hablaban y comían con él. Por lo tanto, es otra prueba irrefutable de que Jesucristo no es Dios. Sigamos entonces con el llamado de atención que les hace a sus discípulos por su incredulidad. Lucas 24:40. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Lucas 24:41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Cuando se lee la palabra de Dios dejando de lado todo lo aprendido de religiones que enseñan y practican error, y se dispone el corazón y el oído espiritual para que nuestro Padre nos abra los ojos de nuestro entendimiento, para conocer y entender su voluntad, es cuando comprendemos que es un gran pecado el creer que Jesús es Dios, ya que es un gran pecado el no creer la revelación de Dios hablada y enseñada por su Hijo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús no hizo distinción de sexo o título para encomendarle la tarea de llevar las buenas nuevas. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las cosas que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas 24:46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿A quién debía predicarse? A todas las naciones. ¿Qué debía predicarse? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A quién debía predicársele? A todas las naciones, ¿entienden? A todas las naciones sin distinción. Y para lograr el genuino arrepentimiento y el perdón de pecados debemos hacer una sola cosa: renovar nuestra mente como Dios nos enseña en la revelación de Romanos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El significado bíblico de la palabra conforméis es estar amoldándose. También Efesios establece esta verdad. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado significa está siendo corrompido destructoramente. Siendo verbo, expresa una acción en desarrollo o en curso permanente. Conforme a los deseos engañosos, deseos de la seducción. Constantemente nosotros, los hijos de Dios, estamos siendo o está procurando el adversario seducirnos para llevarnos al error o sacarnos de la doctrina correcta. Por eso es un permanecer, el negarse a amoldarse al mundo y estarse despojando constantemente de aquel dardo de fuego del maligno que nos corrompe destructoramente. Efesios 4:23.
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se acuerdan que habíamos en Romanos? Transformados. Y aquí dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, renovar, estar renovando. Es una acción permanente en el tiempo. Constantemente nosotros debemos estar renovando nuestra mente para mantenernos dentro de los linderos de la palabra de Dios. Debemos estar constantemente viendo cuál es la doctrina que estamos viviendo, cuál es la doctrina que estamos creyendo y cuál es la doctrina que estamos practicando. Es un constante. Por eso, la primera enseñanza, el primer estudio que hicimos es cuídate de ti mismo. Ese cuidarte es permanente en el tiempo. Si ya hoy día conociste la verdad, procura diligentemente todos los días de tu vida mantenerte dentro de esa verdad que aprendiste un día. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El interlineal de los antiguos manuscritos bizantinos en este versículo dice, Efesios 4:24, y ser conferido de dignidad, revestido, investido en el nuevo hombre, el según Dios, habiendo sido creado en justicia, rectitud y lealtad, en santidad de la verdad. El perdón de pecados, leámoslo de nuevo, y entiendan la profundidad de ese vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Y ser conferido de dignidad, revestido, investido del nuevo hombre, el según Dios, habiendo sido creado en justicia, rectitud y lealtad, en santidad de la verdad. Cuando nosotros procuramos presentarnos a Dios aprobado, somos leales con Dios. Somos rectos para con Dios. Estamos caminando dentro de su justicia, porque fuimos investidos de dignidad. ¿Entienden eso? El perdón de pecados, de acuerdo con lo que enseña Pedro, inspirado por Dios, luego de ser lleno del Espíritu Santo de la promesa en su primera prédica, enseña que se obtiene bautizándose en el nombre de Jesucristo, creyendo que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, ya no en agua, sino en espíritu. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué el cambio en los evangelios al tratar a Jesús solo de Hijo de Hombre o Jesús hasta antes que su Padre lo resucitara? Porque después de su ascensión se le empieza a llamar Jesucristo o Cristo Jesús. ¿Se han preguntado por qué? Si ustedes leen, poniendo atención a lo que leen, se darán cuenta del cambio. Y van a saltar estas dos preguntas. ¿Por qué el cambio en los evangelios al tratar a Jesús solo de Hijo de Hombre o Jesús hasta antes que su Padre lo resucitara? ¿O por qué después de su ascensión se le empieza a llamar Jesucristo o Cristo Jesús? Porque ya había sido glorificado. Si hoy le llamara solo Jesús, no estaría reconociendo todo lo que Él pasó como Redentor por mí. Aún lo vería humillado colgando en el madero, ya que esa sería mi confesión al llamarle u orarle a Jesús. Recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca, lo que ocasionaría que mis oraciones no tuvieran respuesta, ya que no seguiría la doctrina enseñada por Jesús. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero si reconozco todo lo que pasó, sufrió y soportó por mí y lo hago mi Señor, le llamaré Jesucristo. Jesús su nombre. Cristo significa elegido, selecto. Dios lo eligió para que fuera mi Salvador, el mediador del nuevo pacto, el ungido. En griego, Cristo se traduce Cristo, lo que actualmente se traduce yo te amo. Jesucristo se entregó. ¿Entienden eso? En griego, Cristo se escribe Christou, lo que actualmente se traduce yo te amo. Jesucristo se entregó a sí mismo como ofrenda, olor fragante a Dios, por nosotros, por amor.
Y nosotros debemos amar a Jesucristo, nuestro Salvador, con el amor de Dios en nuestra mente renovada. Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Juan 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Juan 21:3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Juan 21:5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Juan 21:6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Juan 21:7. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Juan 21:8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Juan 21:9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Juan 21:10. Jesús les dijo: traedlos de los peces que acabáis de pescar. Juan 21:11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Juan 21:12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Cristo. Juan 21:13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Recuerden, luego de la resurrección de Jesucristo pasan 40 días. Es en estos días que hubo diferentes momentos en los que Jesucristo se presentó en su cuerpo resucitado a sus discípulos, hasta esta especial enseñanza en que les anuncia el derramamiento del Espíritu Santo y el comisionamiento de llevar el Evangelio a toda criatura. Lucas 24:48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Háganse esta pregunta: ¿serán condenados los que aún practican el bautismo de Juan, el bautismo en agua? Pregunte, ¿qué respuesta ustedes dan si hay un nuevo bautismo en Espíritu Santo? ¿Serán condenados los que aún practican el bautismo de Juan, el bautismo en agua? Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesucristo sopló, lo que obligaba a inhalar a los discípulos. Esa es la manera de renacer del Espíritu Santo, no metiéndose al agua. Dios en la creación sopló aliento de vida en Adán. El Hijo de Dios enseñó qué debía hacerse para recibir el Espíritu Santo en la promesa, que es las arras de la posesión adquirida, la salvación y la vida eterna. Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Si ustedes disponen su corazón, no es que vayan a recibir
un soplo en la cara para que esto ocurra. Es más simple que eso. Para ustedes manifestar el Espíritu de Dios, creyendo que ya han renacido el Espíritu de Dios porque confesaron a Jesucristo como Señor de sus vidas y creyeron en su corazón, en el centro de creencia de la voluntad, que Dios su Padre le levantó a los muertos, lo único que deben hacer es aspirar y exhalar la primera palabra, y exhalar la segunda, y exhalar la tercera, sin detenerse. Es así de simple. Y Dios, por medio de ese Espíritu que depositó en ustedes, les dará todo lo que es necesario que ustedes digan y hablen en ese momento. Esa es la prueba de que han nacido. La única prueba que existe y que Dios hizo disponible para mostrarse a ustedes mismos. Por eso dice que serán testigos. Yo, ¿cómo soy testigo? Porque manifiesto el Espíritu de Dios hablando en lengua. Entonces yo puedo decir, esa promesa que está escrita en Joel hace tantos miles de años y que Pedro anunció también en su primer discurso y que había recibido como enseñanza de Jesucristo, es verdad aún hoy día. Entonces yo soy testigo con convicción, porque realmente es cierto, porque yo lo vivo. Y es lo mismo que ustedes deben decir y hacer. Manifestar el Espíritu de Dios y ser testigos de que lo que está escrito en ese librito que andan trayendo y del que leen, es cierto cada una de esas palabras que son palabras exhaladas por Dios. Juan 20, 23. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Juan 20, 30. Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lean nuevamente este versículo y créanlo. Juan 20, 31. Pero estas cosas que se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Lucas 24, 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas 24, 52. Ellos, ahora lo vamos a ver en el interlineal, en la palabra adoraron, porque también esto trae un error doctrinal en algunas religiones, y lo vamos a ver. Lucas 24, 51, partamos de ahí. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas 24, 52. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. El significado de adoraron es habiendo hecho reverencia. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Hacer una reverencia. Y hay algunas religiones que dicen que ellos se están adorando porque cantan, y hay otros que dicen que adoran porque bailan. Pero lo que Dios muestra en su palabra es que adorar, cuando adoraron a Jesús, no es que lo adoraran como a Dios, sino que hicieron una reverencia reconociendo su señorío en sus vidas. Esa es la diferencia. ¿Se acuerda que vimos también la diferencia entre Señor cuando se refiere a Dios y Señor cuando se refiere a Jesucristo? ¿Se acuerdan? Ellos hicieron una reverencia al ver lo que estaba aconteciendo. Lucas 24:53. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Los discípulos siguiendo lo que Jesucristo les mandó, estaban siempre en el templo, esperando el cumplimiento de la promesa, el Espíritu Santo, el poder de lo alto. Ya hemos escudriñado las Escrituras sobre los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora acabamos de ver la resurrección de entre los muertos, hasta la ascensión de nuestro Cordero Pascual, el mediador entre Dios y los hombres, el Hijo de Dios, el elegido, el ungido, el Mesías, el que nos amó hasta la muerte. Seguiremos, pues,
con el estudio, el nacimiento de la iglesia del primer siglo, los llamados, la iglesia de gracia, los redimidos por la sangre de Cristo. Vamos a enfrentar un estudio que es la iglesia del primer siglo. Y vamos a ver cuánto error se ha enquistado en las religiones de lo que es realmente ser un seguidor, un discípulo, un hijo de Dios, llevando adelante un ministerio. Es un estudio bastante largo que abordaremos poco a poco para que podamos madurarlo, para que podamos entenderlo y para que podamos aplicarlo con esa simpleza que Dios hizo disponible en su palabra. Así que, amados de Dios, escudriñen el corazón de Dios, conozcan su voluntad, entiendan que Él es nuestro Padre, que busca lo mejor, que busca y desea lo mejor para nuestras vidas, una vida de victoria, una vida como un hijo de Dios, resguardado por sus ángeles. Dios les bendiga y nos estamos viendo.